En la constelación de Bootes, a 63 años luz de distancia, se encuentra un sistema solar muy diferente al nuestro. Orbitando alrededor de una estrella amarilla más vieja y más masiva que el Sol, se encuentra un mundo que no se parece a ningún planeta conocido por la humanidad. Su nombre es Tauboras B, y su existencia desafía nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los planetas. Este gigante gaseoso, unas 6 veces más masivo que Júpiter, fue uno de los primeros exoplanetas descubiertos a mediados de la década de 1990, durante los primeros días de la caza de mundos fuera de nuestro sistema solar. Su descubrimiento marcó un cambio profundo en la astronomía. Por primera vez, los científicos se dieron cuenta de que los planetas podían existir en configuraciones que jamás habríamos imaginado, orbitando peligrosamente cerca de sus estrellas madre en órbitas tan ajustadas que un año allí dura apenas unos pocos días terrestres. Tau Botis B pertenece a una clase de mundos conocidos como Júpiteres calientes, gigantes gaseosos que orbitan increíblemente cerca de sus estrellas, bañados en calor y radiación intensos. Su distancia orbital es tan pequeña que completa una vuelta en tan solo 3,3 días terrestres, lo que significa que se encuentra casi 20 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. A esa distancia, su atmósfera hierve bajo un bombardeo de radiación ultravioleta y de viento estelar. La estrella anfitriona, Tauboras A, es una subgigante amarilla de tipo F7, aproximadamente 1,3 veces más masiva que el Sol y casi 3 veces más luminosa. Esta estrella está acompañada por una compañera estelar más débil, una enana roja llamada Tau Botis B, que orbita a unos 220 unidades astronómicas de distancia, o alrededor de 33.000 millones de kilómetros. Este sistema binario crea un entorno gravitacional complejo que influye en la órbita del planeta y en su evolución a largo plazo. Cuando los astrónomos descubrieron Tauboras B en 1996, no pudieron verlo directamente. En lugar de eso, detectaron su presencia a través del movimiento oscilante de su estrella, un efecto conocido como velocidad radial. A medida que el planeta orbita, su gravedad tira de la estrella hacia adelante y hacia atrás, provocando un pequeño cambio en la longitud de onda de la luz estelar. Midiendo estos desplazamientos Doppler, los científicos pudieron calcular la masa mínima y la órbita del planeta. Lo que descubrieron fue desconcertante: un planeta masivo orbitando a una velocidad vertiginosa a una distancia que parecía físicamente imposible para un gigante gaseoso. En aquel entonces, la teoría de formación planetaria sostenía que los gigantes gaseosos solo podían formarse en las regiones frías y distantes de un sistema solar, más allá de la línea de nieve, donde el gas y el hielo podían acumularse para formar núcleos masivos. Pero Tauboras B parecía desafiar todas esas reglas. ¿Cómo podía existir un planeta gigante tan cerca de su estrella? Los astrónomos comenzaron a sospechar que estos Júpiteres calientes no se formaron donde los vemos hoy. En cambio, probablemente nacieron mucho más lejos y migraron hacia el interior con el tiempo, movidos por interacciones gravitacionales con el disco protoplanetario o por perturbaciones de otros cuerpos masivos. Este descubrimiento transformó la astrofísica planetaria, demostrando que los sistemas solares pueden ser mucho más dinámicos y caóticos de lo que alguna vez creímos. A medida que la tecnología avanzó, los astrónomos intentaron observar directamente la atmósfera de Tau Botis B. En 2012, utilizando el telescopio muy grande, VLT, en Chile, los científicos detectaron por primera vez las firmas espectrales de monóxido de carbono en su atmósfera. Este logro marcó un hito, la primera vez que los astrónomos pudieron medir los vientos en la atmósfera de un exoplaneta no en tránsito.
Los datos revelaron vientos supersónicos que soplaban desde el lado diurno abrasador hacia el lado nocturno oscuro a velocidades de hasta 2 kilómetros por segundo, más de 7.000 kilómetros por hora. Además, las mediciones mostraron que la atmósfera del planeta estaba sincronizada con la rotación de su estrella. El planeta siempre muestra la misma cara hacia Tau Botis A, del mismo modo que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esto significa que un hemisferio del planeta vive en un día eterno, mientras que el otro se sumerge en una noche sin fin. Las temperaturas en el lado diurno podrían superar los 1800 grados Celsius, mientras que el lado nocturno podría ser cientos de grados más frío. En el terminador, la delgada franja que separa el día de la noche, los vientos feroces intentan redistribuir el calor, creando tormentas planetarias de proporciones inimaginables. Las observaciones más recientes con el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer han revelado aún más detalles sobre este mundo infernal. El planeta parece reflejar una cantidad inusualmente baja de luz estelar, lo que sugiere que su atmósfera podría estar cargada de nubes metálicas oscuras o tal vez cubierta por una capa de sodio y óxidos que absorben la luz visible. Algunos modelos sugieren que podría haber lluvias de hierro líquido cayendo en su atmósfera superior. Tau Botis B se ha convertido en un laboratorio cósmico para comprender cómo funcionan los exoplanetas extremos. Al estudiar su atmósfera y su interacción con la radiación de su estrella, los científicos pueden refinar los modelos que usamos para comprender otros mundos y, por extensión, las condiciones que podrían permitir la vida en otros lugares. Pero hay otro aspecto de este sistema que lo hace aún más fascinante. La estrella Tau Botis A es una de las pocas estrellas conocidas que muestra un ciclo magnético similar al del Sol, alternando entre periodos de alta y baja actividad. Sin embargo, su ciclo es mucho más corto, de solo 2 años en comparación con los 11 años del Sol. Los científicos creen que la interacción magnética entre la estrella y su planeta gigante cercano podría estar acelerando este ciclo. Si esto es cierto, significaría que los planetas masivos pueden influir activamente en la actividad de sus estrellas, un fenómeno completamente nuevo en la astrofísica moderna. Esta idea, conocida como interacción magnetosférica estrella-planeta, sugiere que el poderoso campo magnético de un gigante gaseoso cercano puede conectar sus líneas de fuerza con las de la estrella, canalizando energía y provocando tormentas estelares más frecuentes. En el caso de Tau Botis, el planeta orbita tan cerca que su campo magnético probablemente penetra en la atmósfera exterior de la estrella, creando un acoplamiento eléctrico entre ambos. Las observaciones del telescopio espacial Hubble y de radiotelescopios terrestres han detectado fluctuaciones en la actividad cromosférica de Tau Botis sincronizadas con la órbita del planeta. Esto significa que la estrella podría estar literalmente respondiendo a la presencia del planeta, mostrando picos de radiación ultravioleta y de emisión de calcio cada vez que el planeta completa una vuelta. Esta relación dinámica hace del sistema Tau Botis un caso de estudio crucial para comprender cómo los planetas pueden influir en las estrellas, no solo al revés. Si tales interacciones son comunes, podrían alterar los entornos alrededor de muchos sistemas estelares, afectando la habitabilidad de otros mundos. Pero incluso mientras los astrónomos estudian Tau Botis B en detalle, surge una pregunta más profunda: ¿cómo se formó exactamente un planeta tan masivo en una órbita tan inusual? Las simulaciones sugieren que el planeta pudo haber nacido en una región mucho más fría del sistema, quizás a varias unidades astronómicas de distancia, antes de migrar hacia el interior debido a interacciones gravitacionales con el disco de gas y polvo que rodeaba a la estrella joven.
Durante este proceso, las fuerzas de marea y el arrastre del gas habrían frenado lentamente la órbita del planeta, empujándolo cada vez más cerca hasta alcanzar su posición actual, a menos de 0,05 unidades astronómicas de su estrella. Sin embargo, este viaje hacia el interior no fue tranquilo. Mientras migraba, Chabures B pudo haber perturbado otros cuerpos del sistema, expulsando posibles planetas más pequeños o lanzándolos a órbitas altamente excéntricas. Este fenómeno podría explicar por qué los Júpiteres calientes suelen encontrarse solos, sin planetas interiores estables a su alrededor. Los astrónomos también sospechan que la compañera estelar, Chabures B, pudo haber jugado un papel indirecto. Su influencia gravitacional a lo largo de millones de años podría haber inclinado el plano orbital del planeta o haber alterado la forma de su órbita, contribuyendo a la migración inicial. En los sistemas binarios, estas interacciones complejas pueden cambiar drásticamente la arquitectura planetaria, transformando mundos estables en órbitas peligrosamente cercanas. A pesar de su proximidad a la estrella, Chabures B parece haber conservado parte de su atmósfera, aunque a un costo enorme. Los vientos estelares constantes y la radiación intensa están desgarrando gradualmente sus capas superiores, creando una cola de gas ionizado que se extiende detrás del planeta, similar a la cola de un cometa. Observaciones en longitudes de onda ultravioleta han detectado rastros de hidrógeno escapando al espacio, un recordatorio de que incluso los gigantes no pueden resistir para siempre el poder de una estrella cercana. Los modelos atmosféricos indican que la pérdida de masa podría ser del orden de 10 elevado a 10 gramos por segundo, equivalente a miles de toneladas de gas evaporándose cada instante. Aunque esto puede parecer mucho, el planeta es tan masivo que tardaría miles de millones de años en perder una fracción significativa de su masa total. Aún así, este proceso ilustra cómo la evolución planetaria puede ser guiada, e incluso determinada, por la violencia de su entorno estelar. La superficie visible de la estrella Tau Botis A también revela un detalle intrigante: sus polos magnéticos parecen desplazarse con el tiempo, lo que sugiere una actividad magnética turbulenta. Estas variaciones podrían estar relacionadas con el acoplamiento gravitacional y magnético con su planeta gigante. En algunos momentos, las manchas estelares en la superficie de Tau Botis A parecen moverse en sincronía con la órbita del planeta, lo que sugiere una interacción directa. En 2014, los astrónomos lograron algo extraordinario: mapear la magnetosfera de Tau Botis B utilizando técnicas de polarimetría espectral. Los resultados mostraron que el planeta posee un campo magnético sorprendentemente fuerte, quizás comparable al de Júpiter o incluso superior. Este descubrimiento fue clave porque, hasta ese momento, los campos magnéticos planetarios en exoplanetas eran solo teóricos. Un campo magnético potente no solo protege al planeta de la radiación estelar, sino que también desempeña un papel vital en la retención de su atmósfera. En un entorno tan hostil como el de Tau Botis B, este escudo invisible podría ser la diferencia entre la supervivencia y la desintegración total. Los astrónomos también han intentado detectar emisiones de radio procedentes del planeta, una señal potencial del movimiento de partículas cargadas dentro de su campo magnético. Aunque los resultados siguen siendo inciertos, algunos observatorios han detectado ráfagas de radio de baja frecuencia que podrían provenir de la interacción entre la magnetosfera del planeta y el viento estelar. Si se confirma, esto convertiría a Chabures B en el primer exoplaneta detectado directamente a través de su firma de radio. Tau Botis B es, en muchos sentidos, un mundo extremo, un gigante gaseoso que vive al límite de lo que puede soportar un planeta.
pero también es un recordatorio de la increíble diversidad de mundos que existen más allá de nuestro sistema solar. Antes de su descubrimiento, los astrónomos pensaban que nuestro modelo de sistema solar, con planetas rocosos interiores y gigantes gaseosos exteriores, era típico del universo. Hoy sabemos que no lo es. El descubrimiento de mundos como Tauburas B cambió por completo nuestra perspectiva. Reveló que los planetas pueden existir en configuraciones radicalmente diferentes, en órbitas imposibles y en entornos donde las leyes conocidas parecen llevarse al extremo. En lugar de ser excepciones, estos planetas resultaron ser comunes. De hecho, se estima que el 1% de todas las estrellas similares al Sol podrían albergar un Júpiter caliente en órbitas ultracercanas. La existencia de Tau Botis B también plantea una pregunta aún más profunda: ¿qué tan únicos somos realmente? Si la naturaleza puede crear mundos tan exóticos y extremos con facilidad, que otros tipos de planetas, quizás incluso habitables, aunque muy diferentes a la Tierra, podrían estar esperándonos en las vastas distancias del cosmos? A medida que los telescopios de próxima generación como el James Webb Space Telescope, JWST, y el Extremely Large Telescope, ELT, comienzan a observar estos mundos con una precisión sin precedentes, Tauburas B continúa siendo uno de los objetivos más fascinantes. Su atmósfera, su magnetismo y su relación con su estrella siguen proporcionando pistas sobre los procesos fundamentales que gobiernan la formación planetaria. Este sistema estelar, visible incluso con binoculares desde la Tierra en cielos oscuros, se ha convertido en un ícono de la era moderna de la exploración exoplanetaria. Un faro de lo que hemos aprendido y, sobre todo, de lo que aún nos queda por descubrir. A lo largo de los años, los astrónomos han desarrollado nuevas técnicas para estudiar Tauburas B con una precisión cada vez mayor. Una de las más notables es la espectroscopía de alta resolución, una herramienta que permite analizar la luz reflejada por el planeta para identificar los gases presentes en su atmósfera. Gracias a este método, los científicos han podido detectar vapor de agua, monóxido de carbono y sodio en su atmósfera superior. Estas detecciones son asombrosas, ya que proporcionan información directa sobre la composición química de un mundo situado a más de 50 años luz de distancia. Sin embargo, lo más intrigante no es solo qué hay en su atmósfera, sino cómo cambia con el tiempo. Las observaciones muestran variaciones en la temperatura y en la intensidad de las líneas espectrales, lo que sugiere una dinámica atmosférica extremadamente compleja. En la cara diurna, las temperaturas pueden superar los 2.000 grados Celsius, lo suficientemente altas como para derretir el hierro. En la cara nocturna, que nunca ve la luz de su estrella, las temperaturas caen a cientos de grados bajo cero. Esta diferencia térmica masiva genera vientos supersónicos que circulan alrededor del planeta a velocidades estimadas de más de 5.000 kilómetros por hora. En comparación, el viento más rápido jamás registrado en la Tierra alcanza apenas 400 kilómetros por hora. En Tau Botis B, estas corrientes infernales barren su atmósfera, mezclando gases y transportando calor de un hemisferio a otro en cuestión de horas. Los astrónomos creen que estos vientos crean un efecto de desplazamiento del punto caliente, donde la zona más cálida del planeta no se encuentra directamente bajo la estrella, sino desplazada hacia un lado. Este fenómeno se ha observado en varios Júpiteres calientes y proporciona información clave sobre la circulación atmosférica de estos mundos extremos. Además, algunos estudios sugieren que la atmósfera del planeta podría contener nubes metálicas, formadas por gotas de hierro y silicato que se condensan en las regiones más frías antes de evaporarse nuevamente al enfrentarse con el calor estelar.
Imagina un cielo en el que llueve hierro fundido y las nubes brillan con destellos metálicos. Ese es el tipo de clima que domina en Tau Botis b. Pero mientras los científicos desentrañan los secretos de este mundo, el propio sistema Taburas se convierte en un laboratorio natural para explorar cómo interactúan las estrellas binarias y los planetas. La estrella compañera, Tau Botis b, orbita a una distancia aproximada de 240 unidades astronómicas, lo que equivale a unas 6.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Aunque esto pueda parecer lejos, su influencia gravitacional a lo largo de millones de años puede modificar la orientación y estabilidad del sistema principal. Los modelos numéricos muestran que en el pasado lejano, la órbita de Taburas b pudo haber sido más excéntrica, acercándose periódicamente y perturbando el disco de formación planetaria. Es posible que estas perturbaciones iniciales fueran las responsables de la migración de Tau Botis b hacia su órbita actual tan cercana a la estrella principal. Si esto es cierto, entonces la existencia del planeta se debe, en parte, al comportamiento de una segunda estrella distante, una danza gravitacional que comenzó hace miles de millones de años. Este tipo de interacciones demuestra que la historia de un sistema planetario nunca es simple. Cada planeta, cada órbita, cada inclinación puede ser el resultado de eventos caóticos y colisiones invisibles entre mundos y fuerzas estelares. Las observaciones también han revelado que Taburas rota más rápido de lo que cabría esperar para una estrella de su tipo y edad. Este fenómeno, conocido como rotación sincronizada parcial, podría ser consecuencia de la interacción gravitacional con su planeta gigante. Con el tiempo, las fuerzas de marea del planeta podrían haber transferido momento angular a la estrella, acelerando su rotación. En cierto modo, el planeta ha arrastrado a su estrella en su danza orbital, un efecto similar al que la Luna ejerce sobre la Tierra, pero a una escala mucho más violenta. En millones de años, este proceso podría conducir a un acoplamiento completo, donde el planeta y la estrella giren perfectamente sincronizados, enfrentando siempre las mismas caras, como un dúo cósmico atrapado en un eterno equilibrio gravitacional. La posibilidad de que un planeta pueda alterar la rotación de su estrella muestra hasta qué punto las interacciones gravitacionales pueden moldear la evolución de los sistemas estelares. En el caso de Taburas, esta conexión profunda entre el planeta y su estrella crea un sistema casi vivo, donde ambos cuerpos reaccionan y cambian mutuamente con el paso del tiempo. A medida que las tecnologías de observación mejoran, Taburas b se ha convertido en un modelo para el estudio de atmósferas exoplanetarias. Gracias al telescopio espacial Spitzer, los astrónomos han podido observar variaciones de brillo a medida que el planeta pasa detrás de la estrella, un evento conocido como ocultación secundaria. Este tipo de observación permite medir el calor emitido por el planeta y estimar cómo distribuye la energía en su superficie. Los resultados muestran que la cara diurna del planeta emite una cantidad de radiación infrarroja sorprendentemente alta, confirmando que su atmósfera absorbe gran parte de la luz estelar y la reemite en forma de calor. Sin embargo, también sugieren que el transporte de energía hacia el lado nocturno es menos eficiente de lo que se esperaba, lo que significa que la temperatura nocturna podría ser aún más baja de lo estimado. Además, la intensa radiación ultravioleta de la estrella parece estar alterando la química atmosférica del planeta. Los fotones de alta energía rompen las moléculas de agua y carbono, creando un entorno químicamente activo que se renueva constantemente. Este tipo de procesos fotoquímicos podrían ser comunes en planetas cercanos a sus estrellas, afectando su evolución a largo plazo. El estudio de estos fenómenos no solo nos enseña sobre Tau Botis b, sino que también ofrece una ventana hacia el futuro de nuestro propio sistema solar.
En unos 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierta en una gigante roja, sus capas externas se expandirán y podrían engullir los planetas interiores, acercándose peligrosamente a Júpiter. En ese escenario, nuestro sistema se parecería mucho a Daburas, un gigante gaseoso orbitando muy cerca de una estrella caliente y turbulenta. De esta manera, Daburas B no es solo un exoplaneta distante, es también un espejo del destino que podría esperar a nuestro propio mundo en el futuro lejano. Los astrónomos no solo se han enfocado en la atmósfera de Tau Botis B, sino también en su interacción magnética con la estrella principal. Debido a su cercanía extrema, el planeta se encuentra inmerso en un entorno magnéticamente violento, donde las líneas de campo de la estrella y del planeta se entrelazan y colisionan. Algunos investigadores creen que esta conexión magnética puede producir reconexiones energéticas, eventos similares a las erupciones solares, pero amplificadas por la presencia del planeta. Cuando los campos magnéticos se rompen y se reconectan, liberan enormes cantidades de energía, generando tormentas de radiación que podrían afectar tanto la atmósfera del planeta como la actividad de la estrella. Estas interacciones podrían explicar por qué Tau Botis muestra niveles inusualmente altos de actividad cromosférica, regiones donde la temperatura aumenta en lugar de disminuir. A diferencia de otras estrellas similares, esta exhibe ciclos de manchas y llamaradas que parecen sincronizados con la órbita del planeta. En otras palabras, el planeta podría estar modulando el comportamiento magnético de su estrella, actuando como una chispa cósmica que enciende tempestades estelares. El telescopio espacial Hubble ha detectado emisiones ultravioleta variables provenientes de la región donde el planeta debería encontrarse en su órbita. Este fenómeno sugiere que las partículas cargadas provenientes del planeta, quizás del escape de su atmósfera superior, están interactuando con el campo magnético de la estrella, produciendo un resplandor temporal. Si esta interpretación es correcta, estaríamos presenciando auroras cósmicas generadas por una danza magnética entre planeta y estrella, a una escala que supera todo lo imaginable en nuestro sistema solar. Incluso se ha propuesto que Tau Botis B podría tener una magnetosfera más fuerte que la de Júpiter, necesaria para resistir el bombardeo constante de radiación y viento estelar. Sin ella, el planeta perdería rápidamente su atmósfera, evaporándose en el transcurso de unos pocos millones de años. Pero la persistencia de sus señales espectrales sugiere que su atmósfera, aunque castigada, sobrevive gracias a ese escudo magnético invisible. Este tipo de interacción estrella-planeta ha abierto una nueva rama de estudio conocida como magnetohidrodinámica exoplanetaria, una disciplina que busca comprender cómo los campos magnéticos dan forma al destino de los mundos cercanos a sus soles. Daburas B, con su intensidad y su proximidad, se ha convertido en el ejemplo perfecto para esta clase de investigación. El análisis detallado de su órbita también ha revelado un hecho fascinante: el planeta sigue un recorrido casi perfectamente circular, lo que indica que las fuerzas de marea han estabilizado su movimiento con el tiempo. Sin embargo, pequeñas variaciones en su velocidad radial han despertado sospechas de la posible presencia de otro planeta en el sistema. Aunque no se ha confirmado, algunos datos sugieren que podría existir un compañero más lejano, quizá del tamaño de Saturno, orbitando a una distancia donde el calor de la estrella ya no resulta tan destructivo. Si esto se confirma, el sistema Daburas sería aún más complejo de lo que imaginamos, un escenario con múltiples cuerpos influyéndose mutuamente, cada uno afectando la estabilidad del otro a lo largo de millones de años. Las observaciones del telescopio James Webb, que comenzó a estudiar Daburas en el rango del infrarrojo medio, prometen ofrecer datos sin precedentes sobre la estructura térmica del planeta.
Con su sensibilidad extrema, el Webb puede detectar variaciones mínimas en la temperatura y la composición de la atmósfera, incluso rastrear moléculas exóticas como el óxido de titanio o el vanadio, que podrían actuar como termostatos naturales, absorbiendo la radiación y modificando el equilibrio térmico del planeta. Estas observaciones ayudarán a responder una de las preguntas más importantes de la astronomía moderna: ¿cómo pueden sobrevivir los planetas gigantes tan cerca de sus estrellas sin ser completamente destruidos? Al estudiar a Tau Botis b, los astrónomos están descifrando los mecanismos que permiten la existencia de estos gigantes extremos, y con ello, están comprendiendo mejor los límites de la estabilidad planetaria en el universo. Pero el sistema de Tauburas no es solo un objeto científico, también es un recordatorio poético de nuestra pequeñez. A más de 50 años luz de distancia, dos cuerpos, una estrella y su planeta, libran una batalla eterna entre la gravedad, la radiación y el magnetismo. Mientras tanto, aquí en la Tierra, intentamos entender esa danza observando destellos diminutos en el cielo, midiendo sombras que duran minutos y traduciendo su luz en ecuaciones. Cada nuevo dato, cada espectro, cada curva de luz representa una palabra más en la historia de un mundo que jamás visitaremos. Sin embargo, desde esos destellos lejanos, logramos reconstruir climas, tormentas, vientos y amaneceres que nadie verá nunca, pero que sin embargo existen, ardiendo en silencio bajo un sol extraño. Tau Botis b nos enseña que el universo está lleno de mundos imposibles, lugares donde las leyes que conocemos se doblan pero no se rompen. Es un laboratorio natural donde la física se lleva al límite, un espejo ardiente donde se reflejan tanto nuestras preguntas como nuestras limitaciones. Quizás, algún día, cuando la humanidad haya extendido sus naves más allá de las fronteras del sistema solar, alguien mire hacia atrás y recuerde este punto en el cielo. Recordará que fue aquí, en una estrella de la constelación del Boyero, donde por primera vez comprendimos que incluso los infiernos pueden bailar en armonía con la luz. Hasta entonces, Tauburas seguirá brillando, silenciosa y distante, desafiando a cada nueva generación de astrónomos a mirar más de cerca, a escuchar su ritmo, y a comprender el vínculo invisible que une los mundos con sus soles. Porque en el fondo, estudiar planetas como Tau Botis b no es solo explorar el universo, es explorarnos a nosotros mismos. Descubrir hasta dónde llega nuestra capacidad de asombro y lo que realmente significa vivir bajo una estrella. Mientras los telescopios modernos continúan vigilando el sistema Tauburas, los astrónomos comienzan a notar sutiles variaciones en la luz de la estrella que podrían indicar la presencia de tormentas globales en el planeta. Las observaciones en el infrarrojo muestran cambios periódicos en el brillo que no corresponden únicamente a la fase orbital del planeta. Esto sugiere que la atmósfera de Tau Botis b podría experimentar vientos supersónicos que redistribuyen el calor entre su lado diurno y nocturno. En lugar de una temperatura constante, la atmósfera se comporta como un océano turbulento de gas en movimiento, donde los chorros de hidrógeno y helio alcanzan velocidades superiores a los 6.000 km por hora. Estos vientos, al chocar con las capas superiores, generan ondas de choque que podrían elevar la temperatura miles de grados más de lo previsto. Las simulaciones climáticas indican que incluso podrían producir torbellinos gigantescos del tamaño de continentes enteros, similares a los grandes óvalos de Júpiter, pero mucho más breves y violentos. Tales tormentas tendrían la capacidad de alterar los patrones de radiación del planeta, haciendo que su brillo aumente o disminuya de manera impredecible. Esto explica por qué algunas observaciones muestran al planeta más caliente de lo que los modelos sugieren. Su atmósfera podría estar atrapando y liberando energía en ciclos caóticos, como un horno cósmico que respira.
Otra hipótesis propone que el planeta podría poseer una capa superior de nubes metálicas, formadas por gotas de hierro fundido o silicatos. En este escenario, los relámpagos que atraviesan estas nubes metálicas producirían destellos visibles incluso desde decenas de años luz de distancia. El telescopio Spitzer detectó variaciones de flujo térmico que podrían corresponder a estos rayos colosales, liberando en un instante más energía que todas las tormentas eléctricas de la Tierra combinadas. Si este fenómeno se confirma, Tau Botis B sería uno de los entornos más violentos conocidos, un mundo donde los metales llueven del cielo y el día y la noche no existen, solo un resplandor interminable de fuego, viento y plasma. Sin embargo, la violencia del planeta no significa que sea caótico sin ley. Todo en su sistema responde a un delicado equilibrio gravitacional y magnético. Tau Botis, la estrella, mantiene su compañero planetario en una órbita estable, mientras el planeta devuelve parte de esa energía a la estrella mediante sus interacciones magnéticas. Es un sistema de retroalimentación cósmica, una relación simbiótica entre fuego y gravedad. La composición de la estrella también ha revelado pistas sobre la historia del sistema. Tau Botis contiene una cantidad inusualmente alta de elementos pesados, especialmente hierro y níquel, lo que sugiere que el sistema se formó en una región del espacio ya enriquecida por generaciones anteriores de supernovas. Esta alta metalicidad podría haber sido un factor crucial en la formación de Tau Botis B. Los modelos indican que los planetas gigantes se forman con mayor facilidad alrededor de estrellas ricas en metales, ya que estos elementos actúan como núcleos de condensación para el gas. En otras palabras, el hierro y el polvo estelar dieron a luz a este gigante abrasador. Pero lo que más fascina a los astrónomos es el papel que desempeñan sistemas como este en la comprensión de nuestro propio pasado cósmico. Los Júpiteres calientes como Tau Botis B representan una etapa evolutiva que podría haber ocurrido en muchos sistemas antes de que se estabilizaran. Algunos astrónomos creen que nuestro propio Júpiter pudo haber migrado desde una órbita mucho más cercana al Sol antes de asentarse en su posición actual. Si eso es cierto, entonces planetas como Tau Botis B son ecos del pasado, recordatorios de una era en la que los mundos gigantes vagaban por los sistemas solares recién nacidos, alterando órbitas, destruyendo posibles mundos habitables y esculpiendo el destino de todo lo que los rodeaba. Cada observación de Tau Botis B nos permite retroceder en el tiempo, ver cómo los planetas gigantes moldean a sus sistemas y, en última instancia, cómo los sistemas moldean las condiciones para la vida. Los astrónomos de hoy no solo buscan entender la física de este mundo, sino también sus implicaciones filosóficas. La existencia de un planeta tan cercano a su estrella desafía nuestras intuiciones sobre la estabilidad, la habitabilidad y los límites del diseño natural. ¿Cómo puede existir algo tan extremo y seguir siendo estable durante miles de millones de años? ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad del universo para producir orden en medio del caos? En los últimos años, los observatorios terrestres equipados con interferómetros de alta resolución han comenzado a detectar cambios sutiles en la velocidad de rotación de la estrella, posiblemente inducidos por la atracción del planeta. Este tipo de mediciones podría convertirse en una herramienta para estudiar las propiedades internas de los exoplanetas, de la misma manera que los sismólogos estudian el interior de la Tierra analizando vibraciones. En el caso de Tau Botis B, estos estudios podrían revelar si el planeta posee un núcleo sólido o si es una esfera completamente gaseosa. Un núcleo rocoso, incluso pequeño, podría alterar el comportamiento magnético y térmico del planeta de manera significativa, dándonos una visión más precisa de su composición y evolución.
Las técnicas actuales también han permitido medir la inclinación del eje orbital del planeta con una precisión sorprendente. Sabemos que Tauboras B orbita casi en el mismo plano que el ecuador de su estrella, lo que sugiere que ambos cuerpos se formaron juntos y evolucionaron de manera sincronizada. Sin embargo, algunas irregularidades en el movimiento del sistema binario. Recordemos que Tau Botis A tiene una compañera estelar, Tau Botis B, indican que las perturbaciones gravitacionales externas podrían haber jugado un papel en la migración inicial del planeta hacia su órbita actual. En este escenario, el planeta habría nacido mucho más lejos y, a lo largo de millones de años, las interacciones gravitacionales con la estrella compañera habrían reducido su órbita gradualmente hasta colocarla donde se encuentra hoy, en el borde mismo de la destrucción. Si eso es cierto, Tauboras B es un superviviente cósmico, un gigante que resistió un viaje infernal hacia su estrella y sobrevivió lo suficiente como para convertirse en un faro para la ciencia moderna. El futuro promete observaciones aún más detalladas. Nuevas misiones espaciales, como Ariel y Plato de la Agencia Espacial Europea, están diseñadas específicamente para estudiar las atmósferas de exoplanetas y sus interacciones estelares. Tau Botis B figura entre los primeros objetivos prioritarios de estos programas, dado su brillo, cercanía y el volumen de datos ya disponibles. Cada misión, cada espectro y cada observación nos acerca un poco más a responder una pregunta que trasciende la ciencia. ¿Hasta dónde puede llegar un mundo para sobrevivir junto a su Sol? Los científicos estiman que Tauboras B ha existido en su posición actual durante más de 2.000 millones de años. Durante ese tiempo, ha estado expuesto a una radiación estelar tan intensa que cualquier atmósfera inicial debería haberse evaporado por completo hace eones. Sin embargo, las observaciones más recientes muestran que el planeta aún conserva una envoltura gaseosa significativa, un misterio que ha desconcertado a los astrónomos. Algunos modelos sugieren que el planeta podría poseer un campo magnético extremadamente potente, lo suficientemente fuerte como para desviar gran parte del viento estelar que de otro modo arrancaría su atmósfera. Si esto es cierto, Tau Botis B no solo sería un gigante gaseoso, sino también un imán colosal, capaz de sostener una magnetosfera varias veces mayor que la de Júpiter. Este escudo invisible protegería sus capas más profundas del bombardeo constante de partículas cargadas, permitiendo que el planeta mantenga su estructura a pesar del calor abrasador. En este sentido, Tau Botis B podría considerarse un milagro del equilibrio cósmico, una anomalía que desafía las reglas conocidas de la astrofísica planetaria. Pero la magnitud del sistema no se detiene allí. La estrella Tau Botis A, de tipo F7V, es ligeramente más masiva y caliente que nuestro Sol. Su color blanco amarillento brilla con una intensidad casi el doble de la solar y su superficie alcanza temperaturas de más de 6.300 grados Kelvin. Desde la perspectiva de un hipotético observador en el planeta, el cielo estaría dominado por una esfera de fuego que ocupa un tercio del horizonte, bañando el mundo en un resplandor perpetuo y cegador. El día en Tau Botis B no tiene amanecer ni atardecer. El planeta está bloqueado por marea, lo que significa que siempre muestra la misma cara a su estrella, al igual que la Luna lo hace con la Tierra. Su lado diurno permanece en un calor infernal, mientras que el lado nocturno, en perpetua oscuridad, experimenta temperaturas cientos de grados más frías. Entre ambos hemisferios se extiende una franja de penumbra, conocida como la línea del terminador, donde los vientos supersónicos transportan gases calientes desde el día hacia la noche. En esa zona de transición, las temperaturas podrían permitir la condensación temporal de ciertos compuestos metálicos, que luego se evaporarían nuevamente en el ciclo de un solo día planetario.
Un día en Tau Botis B dura exactamente lo mismo que su año, solo 3.3 días terrestres, el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor de su estrella. Este corto periodo orbital hace que el planeta se mueva a una velocidad de casi 160 kilómetros por segundo, una cifra que pone en perspectiva la violencia de su entorno. A esas velocidades, incluso la luz reflejada experimenta un cambio medible debido al efecto Doppler, lo que ha permitido a los astrónomos mapear la rotación del planeta y su distribución térmica. Con cada nueva medición, el retrato de Tau Botis B se vuelve más claro, más complejo y más inquietante. Las observaciones del telescopio James Webb prometen revelar aún más. Su sensibilidad en el rango infrarrojo permitirá analizar las emisiones térmicas del planeta con una precisión nunca antes alcanzada. Los científicos esperan detectar las firmas químicas de moléculas como el monóxido de carbono, el vapor de agua y quizás trazas de sodio y potasio. Si estas detecciones se confirman, podrían ofrecer información sobre la química atmosférica en condiciones extremas, lo que ayudaría a comprender cómo evolucionan los mundos que orbitan demasiado cerca de sus estrellas. Algunos investigadores incluso esperan que estos datos revelen cómo el calor y la presión transforman los compuestos básicos en formas exóticas de materia. Por ejemplo, bajo temperaturas de miles de grados y presiones que superan millones de veces las de la Tierra, el hidrógeno podría existir en un estado metálico, una forma líquida y conductora que se comporta como un metal brillante. Este tipo de hidrógeno metálico, teóricamente presente en el núcleo de Júpiter, podría ser aún más abundante en Tau Botis B. Si este material existe en grandes cantidades, podría explicar el intenso campo magnético del planeta y su sorprendente resistencia a la evaporación. Sería, en efecto, un mundo donde la materia adopta propiedades que en la Tierra solo pueden alcanzarse en laboratorios bajo condiciones extremas. Pero la historia de Tau Botis B no se limita a la ciencia dura. También ofrece una reflexión sobre la escala y la diversidad del cosmos. Durante siglos, la humanidad imaginó los mundos más allá del Sol como versiones de la Tierra, esferas templadas con mares azules y cielos despejados. La realidad, sin embargo, ha demostrado ser mucho más salvaje y fascinante. En el universo existen planetas que arden como brasas, otros que son de hielo eterno, y algunos que giran tan rápido que sus días duran apenas unas horas. Tau Botis B pertenece al primer tipo, un mundo de fuego que desafía la noción de estabilidad y equilibrio. Los astrónomos también estudian cómo su existencia afecta la evolución de su estrella. Los campos magnéticos entrelazados de ambos cuerpos podrían actuar como un sistema de freno, ralentizando gradualmente la rotación de la estrella. Este fenómeno, conocido como interacción magnética estrella-planeta, podría explicar por qué Tau Botis gira más despacio de lo esperado para una estrella de su tipo. Con el paso de los milenios, esta danza gravitacional y magnética transformará tanto a la estrella como al planeta. Quizás, dentro de otros 2.000 millones de años, Tau Botis B finalmente cruce el límite de estabilidad y sea absorbido por su estrella madre, liberando una llamarada de energía que se podrá ver desde el otro extremo de la galaxia. Cuando eso ocurra, el planeta habrá completado incontables millones de órbitas, su vida entera dedicada a girar en torno a su Sol en un acto de resistencia cósmica. Y cuando finalmente desaparezca, su historia quedará grabada en la luz de su estrella, como un eco luminoso del equilibrio imposible entre fuego y gravedad. La existencia de Tau Botis B nos recuerda lo efímeros que somos. Si un planeta tan colosal, dotado de campos magnéticos y capas de metal fundido, está condenado a ser devorado por su propio Sol, ¿qué esperanza tiene nuestro pequeño mundo azul frente al paso del tiempo cósmico?
Los astrónomos no solo observan Tau Botis B por curiosidad científica, sino también por la necesidad humana de comprender nuestro destino estelar. Cada planeta descubierto, cada órbita medida, es un espejo que refleja nuestro lugar en el universo. En ese sentido, Tau Botis B no es solo un objeto de estudio. Es un recordatorio viviente de que incluso los mundos más poderosos tienen un límite y que la belleza del universo no reside en su permanencia, sino en su cambio constante. A medida que los telescopios se vuelven más potentes y las técnicas de observación más precisas, Tau Botis B ha pasado de ser un simple punto en los datos a convertirse en un laboratorio natural para estudiar los límites de la física planetaria. En 2012, un equipo de astrónomos logró algo sin precedentes, detectar directamente el espectro de la luz reflejada por el planeta. Esta hazaña permitió medir su velocidad de rotación y estimar la duración de su día, algo que antes solo se podía suponer. Los resultados mostraron que Tau Botis B gira una vez cada 3.3 días terrestres, exactamente igual que su periodo orbital. Esta sincronización perfecta confirma su bloqueo por marea y revela una estabilidad extraordinaria dentro de su caos térmico. El espectro también permitió estudiar la composición química de su atmósfera superior. Se detectaron trazas de monóxido de carbono y posiblemente de agua, aunque en cantidades mínimas. Estos elementos, sin embargo, cuentan una historia fascinante, incluso en un entorno tan hostil, la química compleja sigue ocurriendo. El monóxido de carbono actúa como un testigo silencioso de los procesos que dominan las atmósferas de los gigantes calientes. Su presencia indica que las temperaturas son lo suficientemente altas como para romper moléculas más complejas, pero no tanto como para destruirlas por completo. Cada partícula en ese ambiente extremo sigue un ciclo de formación y destrucción, un equilibrio químico que depende del viento, la presión y la radiación. Sin embargo, lo más intrigante de todo es cómo los vientos de Tau Botis B podrían estar transportando calor de manera más eficiente de lo que se pensaba. Los modelos climáticos indican que los gases en su atmósfera superior pueden alcanzar velocidades de hasta 8.000 km por hora, moviéndose desde el lado diurno al nocturno. Esto significa que la energía no se queda atrapada únicamente en la cara iluminada, parte del calor se redistribuye, suavizando las diferencias extremas de temperatura. Aún así, el contraste sigue siendo brutal. En el lado diurno, las temperaturas pueden superar los 2000 grados Celsius, mientras que el lado oscuro apenas llega a los 500. Estas condiciones convierten a Tau Botis B en una de las forjas naturales más intensas del universo cercano. Allí, los metales pesados pueden existir como vapor y las gotas de hierro líquido podrían caer como lluvia metálica sobre las capas más profundas del planeta. La idea de un mundo donde literalmente llueve hierro puede parecer sacada de la ciencia ficción, pero las simulaciones y observaciones sugieren que esto podría ser una realidad. Los científicos también han encontrado evidencia de una estructura atmosférica en capas, similar a la de Júpiter, pero comprimida por la intensa gravedad y el calor. Cada capa representa un equilibrio entre la radiación estelar entrante y la energía interna del planeta. En las zonas más externas, las moléculas son desgarradas por la radiación ultravioleta, más abajo, el calor y la presión las recombinan en nuevas formas. Este ciclo interminable convierte la atmósfera de Tau Botis B en un verdadero caldero de reacciones químicas, un recordatorio de cómo la naturaleza puede crear orden incluso dentro del caos extremo. Si pudiéramos observarlo de cerca, veríamos un espectáculo de luces y sombras, tormentas eléctricas de metales ionizados, nubes arremolinadas que reflejan el brillo estelar y un horizonte donde el día y la noche luchan sin cesar por el dominio.
Desde un punto de vista científico, Tau Botis B también representa un eslabón crucial en la comprensión de cómo los planetas gigantes migran dentro de sus sistemas. Se cree que este mundo no nació tan cerca de su estrella. En su juventud, probablemente se formó mucho más lejos, en una región fría donde los gases podían condensarse. Luego, por la influencia gravitacional de otros cuerpos, comenzó a moverse lentamente hacia el interior del sistema. Este proceso de migración planetaria explica por qué existen los llamados Júpiteres calientes. Son planetas que alguna vez se formaron en los confines helados de sus sistemas, pero que fueron empujados hacia regiones abrasadoras cerca de sus soles. El viaje de Tau Botis B debió de ser violento, quizás lleno de colisiones con otros mundos y de alteraciones gravitacionales que destruyeron órbitas enteras. El hecho de que haya sobrevivido intacto hasta hoy sugiere que su masa, alrededor de 6 veces la de Júpiter, fue suficiente para mantenerlo estable. Sin embargo, el precio de esa estabilidad es alto, una vida eterna bajo el fuego estelar, atrapado para siempre en una órbita mortalmente cercana. En cierto modo, Tau Botis B es una metáfora de la paradoja cósmica: cuanto más grande y fuerte parece algo, más atrapado está por las fuerzas que lo mantienen. Su tamaño y su poder lo protegen de ser destruido, pero también le impiden escapar. Desde la Tierra, observamos su resplandor a través de instrumentos tan sensibles que pueden detectar la diferencia de brillo de apenas una millonésima parte. Cada pequeño cambio en la luz nos cuenta algo sobre su clima, su rotación, su composición. Es como leer una historia escrita con fotones, una narración que viaja a través de decenas de años luz para llegar hasta nuestros ojos. En el año 2023, los datos del telescopio Cheops de la Agencia Espacial Europea ofrecieron nuevos detalles sobre su atmósfera. Al analizar los cambios en la luz estelar durante los tránsitos del planeta, los científicos pudieron reconstruir un mapa térmico de su superficie superior. Descubrieron que el punto más caliente no está directamente bajo la estrella, sino desplazado hacia el este, lo que indica la presencia de vientos transversales que mueven el aire antes de que se caliente por completo. Este fenómeno también se ha observado en otros Júpiteres calientes, pero en Tau Botis B parece ser más extremo. Los vientos probablemente forman un gigantesco vórtice atmosférico que rodea el planeta, un huracán eterno del tamaño de todo un hemisferio. Si existiera un observador flotando en la alta atmósfera, vería un horizonte en ebullición, con gases brillando en tonos rojos, naranjas y blancos, atravesados por relámpagos de plasma. A esta escala, la palabra tormenta adquiere un nuevo significado. No se trata de nubes de agua ni de relámpagos comunes, sino de descargas eléctricas que recorren miles de kilómetros y nubes formadas por compuestos metálicos en estado gaseoso. Es una danza de fuego y magnetismo en la que la energía circula de manera constante y sin descanso. Y sin embargo, en medio de toda esta violencia, el planeta mantiene su equilibrio gravitacional con una precisión exquisita. Cada vuelta alrededor de su estrella ocurre con la misma regularidad desde hace millones de años, sin desviaciones apreciables. Esto demuestra que incluso en los entornos más extremos, el universo encuentra formas de mantener la armonía. La estabilidad de Tau Botis B no es casualidad, es el resultado de un equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas, la gravedad, la presión, el magnetismo y la radiación. Los astrónomos comparan este equilibrio con el de una cuerda tensada al máximo. Cualquier cambio podría romper la armonía y provocar un colapso. Pero hasta ahora, Tau Botis B ha resistido, girando en su órbita con una constancia que roza lo poético. Esa constancia lo convierte en un punto de referencia invaluable para los científicos. Gracias a su órbita estable,
Taubotis B permite estudiar con precisión cómo las estrellas afectan a sus planetas cercanos, y viceversa. La relación entre ambos cuerpos es tan estrecha que algunos astrónomos la comparan con una danza cósmica en la que cada movimiento de uno altera sutilmente al otro. La estrella Taubotis A muestra signos de actividad magnética modulada por la presencia del planeta. Se ha observado que sus manchas estelares parecen sincronizarse con el periodo orbital de Taubotis B, lo que sugiere que los campos magnéticos de ambos cuerpos están acoplados magnéticamente. Este fenómeno, conocido como interacción estrella-planeta, es relativamente nuevo en la astronomía moderna. En pocas palabras, la gravedad y el magnetismo del planeta influyen en la superficie de la estrella, provocando variaciones que podemos medir desde la Tierra. Esto significa que, de algún modo, el planeta está moldeando el comportamiento de su propio Sol, una idea que desafía la antigua noción de que solo las estrellas dominan a los planetas. Si este tipo de interacción resulta común en otros sistemas, podría cambiar la forma en que comprendemos la evolución estelar y planetaria. El intercambio constante de energía entre ambos cuerpos podría acelerar o frenar procesos internos como la actividad de las manchas solares o la emisión de radiación ultravioleta. En el caso de Taubotis A, la evidencia sugiere que su campo magnético se ve reforzado por la proximidad de su planeta gigante. Esta relación simbiótica convierte al sistema Taubotis en un laboratorio natural para estudiar cómo el magnetismo puede conectar mundos enteros. Desde un punto de vista metafórico, es como si el planeta y la estrella estuvieran enlazados por un hilo invisible de energía, vibrando en sincronía a través del espacio. Los astrónomos han propuesto que tales conexiones podrían tener implicaciones profundas para la habitabilidad de los sistemas planetarios. Aunque Taubotis B es demasiado caliente para albergar vida, las interacciones magnéticas como estas podrían proteger mundos más lejanos de la radiación estelar, actuando como un escudo natural. En otros casos, sin embargo, podrían tener el efecto contrario, desencadenar tormentas de radiación que esterilicen la superficie de los planetas cercanos. La clave para entender esta dualidad está en los campos magnéticos. Estas fuerzas invisibles determinan cómo se canaliza la energía dentro de un sistema estelar. En la Tierra, el campo magnético nos protege del viento solar, desviando partículas cargadas hacia los polos y creando las auroras boreales. En un sistema como Taubotis, ese mismo proceso ocurre a una escala mucho mayor y con una violencia indescriptible. El campo magnético de Taubotis B podría ser cientos de veces más fuerte que el de Júpiter. Los vientos estelares que golpean su atmósfera producen ondas de choque que liberan ráfagas de energía y radiación. Algunos modelos sugieren que estas interacciones podrían incluso generar emisiones de radio detectables desde la Tierra. Durante años, los astrónomos han buscado esas señales, y aunque todavía no se han confirmado de forma definitiva, las observaciones recientes del radiotelescopio LOFAR en Europa han detectado emisiones que podrían provenir precisamente de sistemas como Taubotis. Si se confirman, sería la primera detección directa de un campo magnético planetario fuera del sistema solar. La importancia de tal descubrimiento no puede subestimarse. El magnetismo planetario es una pieza clave en el rompecabezas de la habitabilidad. Sin un campo magnético, los vientos estelares pueden arrancar lentamente la atmósfera de un planeta, como ocurrió en Marte. Con uno, en cambio, la atmósfera puede mantenerse estable durante miles de millones de años, permitiendo que la vida tenga una oportunidad. Taubotis B, aunque no habitable, nos enseña cómo funcionan estos escudos cósmicos en condiciones extremas.
Su existencia demuestra que el magnetismo no solo es una curiosidad física, sino un mecanismo fundamental que modela la evolución de los mundos. El estudio de este planeta también ha inspirado nuevas generaciones de misiones espaciales. Los telescopios James Webb y Ariel, por ejemplo, están diseñados para analizar atmósferas exoplanetarias con una precisión nunca antes alcanzada. Tau-Bodes B se ha convertido en un objetivo prioritario para ambos, ya que su brillo y tamaño lo hacen ideal para probar nuevas técnicas de espectroscopia. Cuando el telescopio James Webb apunta hacia Tau-Bodes, sus instrumentos son capaces de captar el calor infrarrojo que emite el planeta, separándolo de la luz de su estrella. Esta proeza tecnológica equivale a distinguir la luz de una luciérnaga junto a un faro a miles de kilómetros de distancia. Los primeros datos obtenidos revelan un panorama aún más complejo del que imaginábamos. Las variaciones en el brillo infrarrojo indican que la atmósfera del planeta podría contener estructuras dinámicas, remolinos, corrientes ascendentes y regiones donde el calor se acumula antes de liberarse en forma de radiación. Los modelos climáticos tridimensionales generados por computadora muestran que estas dinámicas podrían formar un gigantesco sistema de corrientes que atraviesan todo el planeta. Si pudiéramos verlo desde arriba, parecería una masa de nubes luminosas desplazándose en espiral, con zonas que cambian de color conforme la temperatura varía. Este tipo de descubrimientos abre una nueva era para la ciencia planetaria. Por primera vez, los humanos no solo detectan mundos lejanos, sino que comienzan a entender sus climas, sus vientos y sus estructuras internas. Lo que antes eran simples puntos de luz, ahora se convierten en lugares reales, con geografía, química y meteorología propias. Y Tau-Bodes B, con su magnetismo feroz y su calor insoportable, es uno de los más reveladores. Nos muestra cómo la diversidad del universo es casi infinita, y cómo cada nuevo mundo desafía nuestras expectativas. En un sentido más amplio, también nos recuerda algo profundamente humano, que el deseo de comprender no conoce fronteras, ni siquiera las de la luz. A medida que la tecnología avanza, se espera que futuras misiones puedan incluso tomar imágenes directas de planetas como este, mostrando sus nubes, su brillo y su tenue halo atmosférico. Es posible que, dentro de unas décadas, tengamos retratos reales de los Júpiteres calientes y que Tau-Bodes B sea uno de los primeros en ser revelado. Verlo con nuestros propios ojos sería un momento histórico, no solo para la ciencia, sino para toda la humanidad. Sería la confirmación de que lo que alguna vez fue invisible, ahora puede observarse y comprenderse. Cuando hablamos de Tau-Bodes B, no estamos hablando solo de un planeta, estamos hablando de un espejo que refleja nuestra propia historia científica. En cada descubrimiento sobre este mundo, hay un eco de las primeras preguntas que los humanos se hicieron al mirar las estrellas: ¿estamos solos? ¿Hay otros lugares donde los vientos soplan, los cielos arden y las órbitas bailan bajo soles lejanos? La respuesta que ofrece Tau-Bodes B no es de consuelo, sino de asombro. Porque aunque su superficie arda en fuego perpetuo, aunque ningún ser vivo pueda sobrevivir allí, su existencia confirma algo más grande, que los planetas son comunes, que las danzas cósmicas como esta ocurren en cada rincón del universo. Y eso significa que, quizás, entre todas ellas, algunas hayan dado lugar a vida. Este planeta se encuentra a unos 51 años luz de la Tierra, una distancia relativamente corta en términos galácticos. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos poco más de medio siglo en llegar hasta allí. Pero con la tecnología actual, ese viaje tomaría millones de años. Aún así, con solo mirar hacia la constelación de Bootes, podemos saber con certeza que Tau-Bodes B está ahí,
girando eternamente alrededor de su ardiente estrella. El sistema Tauburas ha sido estudiado no solo por su planeta gigante, sino también porque pertenece a un sistema estelar binario. Esto significa que, además de la brillante Tauburas A, hay una segunda estrella más pequeña, Tauburas B, orbitando a cierta distancia. Esta compañera estelar podría tener un papel fundamental en la evolución del sistema. Su gravedad afecta la órbita del planeta gigante, tal vez inclinándola o estirándola ligeramente con el paso del tiempo. Los astrónomos creen que este tipo de sistemas binarios podrían ser cunas caóticas para la formación planetaria. Las fuerzas gravitacionales de dos estrellas interactuando pueden perturbar los discos de gas y polvo donde nacen los planetas, creando configuraciones inusuales como la de Tau Botis b, un gigante gaseoso extremadamente cercano a su Sol. Algunos modelos incluso sugieren que este planeta no se formó en su posición actual. Es posible que naciera mucho más lejos y, con el tiempo, migrara hacia el interior del sistema, arrastrado por interacciones gravitacionales o por el arrastre del disco protoplanetario. Ese viaje habría sido violento, un descenso lento y abrasador hacia el infierno. Durante ese proceso, el planeta habría perturbado el entorno a su paso, destruyendo o expulsando otros mundos más pequeños que intentaban formarse. Lo que vemos hoy, entonces, podría ser el resultado final de una larga batalla cósmica. Un único planeta gigante que sobrevivió al caos y terminó reinando en soledad, como un monarca rodeado de vacío. Esa historia no es única. De hecho, parece repetirse en muchos otros sistemas que hemos descubierto en los últimos años. Los Júpiteres calientes, planetas gigantes extremadamente cercanos a sus estrellas, son más comunes de lo que nadie esperaba. Su existencia desafió todos los modelos clásicos de formación planetaria. Antes de descubrirlos, los científicos creían que los gigantes gaseosos solo podían formarse lejos de sus estrellas, como Júpiter en nuestro propio sistema solar. Pero la realidad fue distinta. Los descubrimientos de los últimos 30 años han demostrado que la naturaleza es mucho más creativa y caótica de lo que suponíamos. Tauburas B fue uno de los primeros ejemplos de esa creatividad, un recordatorio de que las reglas que aplicamos a nuestro propio vecindario cósmico no siempre se cumplen en otros lugares. A medida que los telescopios se vuelven más potentes, hemos empezado a descubrir mundos aún más extraños, planetas que orbitan dos soles, mundos oceánicos cubiertos por miles de kilómetros de agua, gigantes gaseosos que giran tan rápido que se deforman como esferas aplastadas, e incluso planetas que flotan libremente en el espacio, sin estrella alguna que los ilumine. Tau Botis b, aunque aparentemente normal en comparación, sigue siendo esencial porque fue uno de los primeros en enseñarnos que los planetas pueden existir bajo condiciones que una vez consideramos imposibles. Su descubrimiento fue un punto de inflexión, cambió para siempre la astronomía moderna. En los años 90, cuando los astrónomos Michel Mayor y Didier Clos detectaron por primera vez un planeta orbitando una estrella similar al Sol, el escepticismo era enorme. Muchos creían que debía ser un error instrumental. Pero poco después, Tau Botis b y otros Júpiteres calientes confirmaron que no había error. Los exoplanetas existían en todas partes y cada uno traía consigo una nueva sorpresa. Hoy sabemos de más de 5.000 exoplanetas confirmados y cada año ese número crece. Pero aún así, Tau Botis b sigue siendo un clásico. Un planeta que abrió la puerta a una nueva era de exploración, una era en la que ya no basta con mirar las estrellas, ahora buscamos los mundos que giran a su alrededor. Los avances tecnológicos también han permitido estudiar cómo estos mundos reflejan la luz de sus estrellas.
En el caso de Tau Botis b, la luz reflejada sugiere que su atmósfera podría estar compuesta principalmente de monóxido de carbono y vapor de agua, con trazas de sodio y potasio. Es una mezcla tóxica, pero científicamente fascinante. Estas observaciones permiten inferir la temperatura de su atmósfera, la velocidad de sus vientos y hasta la distribución de las nubes. Por ejemplo, se ha detectado que en el lado nocturno, el que nunca mira a su estrella, las temperaturas son más bajas, alrededor de 1300 grados Celsius, mientras que en el lado diurno pueden superar los 2000 grados Celsius. El contraste entre ambos hemisferios genera vientos supersónicos que podrían alcanzar los 8000 km por hora, lo suficiente para dar varias vueltas al planeta en menos de un día terrestre. En otras palabras, la atmósfera de Tau Botis b es un océano de fuego en constante movimiento. Lo más impresionante es que, a pesar de su entorno infernal, el planeta parece estar en equilibrio. Su órbita es estable, su temperatura media constante y su estrella sigue siendo lo bastante brillante como para mantenerlo visible incluso desde telescopios terrestres. En un universo donde todo cambia y decae, Tau Botis b parece resistir el paso del tiempo, como si hubiera alcanzado una especie de armonía ardiente. Esta estabilidad es precisamente lo que lo hace tan valioso para la ciencia. Un mundo que vive en el límite, pero que no se desintegra, puede revelar los secretos de cómo se equilibran las fuerzas fundamentales del cosmos: gravedad, radiación, magnetismo y rotación. Para los científicos, Tau Botis b es una ventana hacia los extremos de la física planetaria. Para los soñadores, es una metáfora de resistencia. Y para la humanidad, es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado en nuestra búsqueda por comprender el universo. A medida que los instrumentos se vuelven más precisos, los astrónomos están empezando a detectar señales aún más sutiles provenientes de Tau Botis b. Una de las más intrigantes tiene que ver con su campo magnético. Este planeta parece poseer una magnetosfera mucho más intensa que la de Júpiter, lo que indica que su núcleo metálico rota rápidamente y genera un potente dínamo interno. Este campo magnético no solo lo protege parcialmente del viento estelar abrasador, sino que también produce auroras gigantescas que podrían extenderse miles de kilómetros por encima de su atmósfera. Si pudiéramos observarlas de cerca, veríamos cortinas de luz verde y azul danzando sobre un cielo permanentemente oscuro, iluminadas por relámpagos eléctricos de proporciones colosales. Estas auroras, generadas por partículas cargadas que chocan contra el gas ionizado, son una muestra del poder invisible que fluye en este planeta. Y es precisamente ese poder el que ayuda a los científicos a comprender cómo se comportan los campos magnéticos en mundos lejanos, una clave fundamental para saber si otros planetas podrían tener condiciones más favorables para la vida. La combinación de un campo magnético intenso y una atmósfera densa crea una interacción constante con el viento solar de su estrella, Tau Botis a. Este viento, compuesto por partículas de alta energía, golpea al planeta con una fuerza miles de veces superior a la que la Tierra recibe del Sol. Sin embargo, el planeta no se evapora. Resiste. Su magnetosfera desvía parte del flujo estelar, generando una cola de plasma que se extiende hacia el espacio como una bandera de fuego cósmico. La observación de esta cola de plasma ha permitido calcular la tasa de evaporación atmosférica y los resultados son asombrosos. A pesar del calor extremo, Tau Botis b pierde su atmósfera a un ritmo mucho más lento de lo esperado. Esto demuestra que su campo magnético actúa como un escudo, manteniendo el equilibrio entre destrucción y resistencia. Los astrónomos han utilizado una técnica llamada espectroscopía de transmisión para estudiar los gases en su atmósfera.
Cuando el planeta pasa frente a su estrella, parte de la luz estelar atraviesa su envoltura gaseosa, permitiendo analizar su composición. Así se han identificado señales claras de vapor de agua, sodio y monóxido de carbono, pero también indicios de algo más, metales ionizados como el hierro y el calcio, que solo pueden existir en forma gaseosa a temperaturas infernales. Estos descubrimientos confirman que Tau Botis b es uno de los mundos más extremos jamás observados. Un gigante gaseoso tan caliente que el metal se vaporiza, los átomos se separan y los vientos rugen como huracanes de fuego. A pesar de todo, su historia no es una de destrucción, sino de equilibrio cósmico. Es la demostración de que incluso en los lugares más hostiles del universo, la naturaleza encuentra maneras de mantener la armonía entre fuerzas opuestas. Si pudiéramos enviar una sonda hasta allí, su aproximación sería espectacular. Primero, veríamos una estrella de un brillo cegador, rodeada por una neblina dorada de gas ionizado. Luego, el planeta aparecería, envuelto en un resplandor blanco azulado, como una antorcha colosal flotando a través del vacío. Su lado diurno reflejaría la luz como un espejo fundido, mientras que el lado nocturno estaría envuelto en sombras rojas y negras, iluminadas por tormentas eléctricas constantes. El paisaje sería una tormenta eterna. Las temperaturas abrasarían cualquier nave antes de alcanzar su atmósfera. Los sensores detectarían ráfagas de plasma, vientos supersónicos y descargas de energía que harían estallar cualquier circuito humano. Sin embargo, los datos obtenidos revelarían un espectáculo fascinante, un planeta completamente distinto a todo lo que conocemos, pero regido por las mismas leyes universales que mantienen en equilibrio a nuestro propio mundo. Los astrónomos se refieren a este tipo de planetas como laboratorios naturales. Cada fenómeno que ocurre allí, cada tormenta, cada fluctuación térmica, cada pulso electromagnético, es una oportunidad para probar teorías físicas imposibles de recrear en la Tierra. Tau Botis b es uno de esos raros casos donde la naturaleza hace los experimentos por nosotros, a una escala que ningún laboratorio humano podría igualar. Los estudios más recientes también sugieren que el planeta podría estar bloqueado gravitacionalmente, lo que significa que siempre muestra la misma cara hacia su estrella, al igual que la Luna con la Tierra. Esto crea una división permanente entre el día y la noche, entre el fuego y la penumbra. Imagina estar en la línea que separa ambos hemisferios, un horizonte infinito donde el cielo es mitad oscuridad y mitad resplandor. Allí, los vientos soplan a velocidades imposibles, el calor y el frío colisionan en una danza violenta, y los gases se mezclan en turbulencias brillantes que iluminan el cielo con reflejos metálicos. Esa franja crepuscular sería el único lugar donde, hipotéticamente, podría existir un equilibrio térmico. Pero ni siquiera ahí habría descanso. La presión atmosférica sería miles de veces mayor que la de la Tierra, y el aire, compuesto de gases tóxicos y metales evaporados, sería irrespirable. Tau Botis b no ofrece refugio. Ofrece conocimiento. Cada dato, cada observación, cada pulso de luz que llega desde ese punto en el espacio, nos habla de cómo los planetas pueden adaptarse a los entornos más extremos. Nos enseña que la diversidad cósmica no tiene límites, que el universo no teme romper sus propias reglas. Y lo más inspirador de todo, este planeta, con todo su fuego y furia, sigue girando de manera estable, año tras año, siglo tras siglo, mientras su estrella continúa brillando con una intensidad constante. Es una danza que ha durado millones de años y que probablemente continuará mucho después de que nuestra propia civilización haya desaparecido. En cierto modo, mirar a Tau Botis b es mirar el futuro del universo,
un recordatorio de que incluso los mundos más turbulentos pueden encontrar su ritmo. Que incluso el caos puede ser bello, y que cada punto de luz en el cielo guarda una historia que merece ser contada. Por eso, cuando los telescopios apuntan hacia la constelación de Bootes, no solo observan un planeta. Observan la esencia misma de la creación, el poder, la destrucción, la resistencia y el equilibrio, todo en una sola esfera girando a millones de kilómetros por hora. Pero Tauboras B no está solo en su sistema. Los astrónomos han identificado al menos una estrella compañera, conocida como Tauboras B, una enana roja tenue que orbita a gran distancia del sistema principal. Esta pequeña estrella, aunque débil y fría, ejerce una influencia gravitacional constante sobre Tau Botis A y su planeta gigante. La presencia de esta compañera estelar pudo haber sido decisiva en el pasado del sistema. Algunos modelos sugieren que su atracción gravitacional desestabilizó la órbita original del planeta, empujándolo desde las regiones exteriores hasta quedar peligrosamente cerca de su estrella madre. Esta migración catastrófica habría transformado a un planeta gigante helado en un Júpiter caliente, sometido a temperaturas de miles de grados. Durante ese proceso, el planeta pudo haber atravesado regiones llenas de escombros, capturando materia y acumulando masa adicional. Su atmósfera se expandió, su composición cambió y su equilibrio interno se alteró para siempre. Lo que alguna vez fue un mundo frío y distante, se convirtió en una esfera ardiente y tempestuosa. La historia de Tauboras B no es solo la de un planeta condenado por su cercanía a su estrella. Es la historia de una transformación, de cómo el universo recicla y redefine sus propias creaciones. Ningún planeta nace en el infierno. Llega a él. Lo más sorprendente es que, a pesar de su cercanía, este sistema sigue siendo observable desde la Tierra con telescopios modestos. En una noche clara, apuntando hacia la constelación del Boyero, Bootes, los astrónomos aficionados pueden detectar la luz de Tau Botis A, una estrella blanca amarillenta de magnitud 4,5. Saber que a su alrededor gira uno de los mundos más extremos conocidos le da a esa luz un significado completamente distinto. Cada fotón que llega hasta nosotros ha viajado durante más de 51 años, atravesando el vacío interestelar, sorteando campos magnéticos y partículas de polvo cósmico. Es un testigo del pasado, una cápsula de tiempo que nos muestra cómo era ese sistema medio siglo atrás. Si pudiéramos observarlo en tiempo real, quizás veríamos nuevas tormentas formándose, o cambios en la atmósfera del planeta a medida que responde a las variaciones de su estrella. Pero la distancia impone su propio ritmo. Lo que vemos siempre pertenece al pasado, y lo que sucede ahora seguirá siendo un misterio durante otros 51 años. Aún así, los avances tecnológicos prometen acercarnos más que nunca. Los próximos telescopios espaciales, como el James Webb Space Telescope y los Extremely Large Telescopes en la Tierra, permitirán observar con precisión sin precedentes la luz de exoplanetas como Tauboras B. Gracias a ellos, podremos analizar las capas más profundas de su atmósfera, detectar trazas químicas más sutiles y comprender con mayor exactitud cómo se comportan los materiales bajo condiciones extremas. Además, la tecnología de interferometría óptica permitirá unir la luz de múltiples telescopios para crear una resolución equivalente a la de un espejo de cientos de metros. Esto podría revelar detalles nunca antes vistos, las nubes metálicas del planeta, las ondas de choque en su atmósfera o incluso la forma exacta de su campo magnético extendiéndose hacia el espacio. Los científicos ya han simulado lo que podríamos observar cuando estos instrumentos entren en funcionamiento. Las imágenes teóricas muestran un planeta dividido en dos mundos,
un hemisferio cubierto por un océano de gas incandescente y otro sumido en un crepúsculo perpetuo, donde el calor se disipa lentamente. Entre ambos, una banda de tormenta se extiende como una cicatriz ardiente, separando la luz del abismo. Esa cicatriz podría ser la clave para entender la circulación atmosférica en exoplanetas gigantes. Los vientos que fluyen de la zona diurna a la nocturna transportan calor y energía, modelando la dinámica de su clima. Estudiar este fenómeno podría ayudarnos a comprender también cómo evolucionan las atmósferas de planetas más templados, como los que podrían albergar vida. Algunos científicos van más allá y plantean una posibilidad aún más audaz, que incluso en un mundo tan extremo como Tau Botis b podrían existir formas de vida exóticas, no basadas en carbono, capaces de sobrevivir en atmósferas supercalientes. Aunque esto sigue siendo puramente especulativo, la historia reciente nos ha enseñado que la vida es sorprendentemente adaptable. Si puede prosperar en los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico terrestre, donde el agua supera los 400 grados Celsius, o en las nubes ácidas de Venus, ¿por qué no en un ambiente de gas metálico y plasma brillante? Esta idea, aunque improbable, impulsa la imaginación de astrobiólogos y filósofos por igual. Quizás la vida, en su forma más esencial, no se limita a la biología como la entendemos. Quizás sea una propiedad universal de la materia, una tendencia natural hacia la organización, hacia la complejidad, hacia el movimiento perpetuo. En ese sentido, Tau Botis b sería una manifestación extrema de la vitalidad cósmica. No vida biológica, sino vida energética. Un organismo planetario hecho de campos magnéticos, flujos de plasma y tormentas perpetuas, alimentado por la furia de su estrella. Un mundo que respira fuego. Más allá de su exotismo, el estudio de este planeta tiene implicaciones profundas para nosotros. Al entender cómo se comportan los mundos extremos, aprendemos también sobre los límites de la estabilidad planetaria, sobre cómo y por qué los sistemas estelares cambian con el tiempo. Esto, a su vez, nos ayuda a predecir el futuro de la Tierra y del propio sistema solar. Porque algún día, dentro de miles de millones de años, nuestro Sol también se expandirá, convirtiéndose en una gigante roja que engullirá a Mercurio y Venus, y posiblemente abrazará la Tierra. Cuando eso ocurra, los restos de nuestro planeta podrían parecerse a lo que hoy vemos en Tau Botis b, un mundo arrasado, pero aún girando, aún obedeciendo las leyes del universo. Así, este planeta lejano se convierte en un espejo del futuro. Un recordatorio de que todo lo que nace, incluso las estrellas, tiene un final. Y sin embargo, ese final no es destrucción, sino transformación. La materia no muere, cambia de forma, se recicla, y continúa su viaje por el cosmos. Cuando los astrónomos observan Tau Botis b, no solo estudian un exoplaneta. Están observando el destino de los mundos, el ciclo eterno de creación y renovación que define al universo. Cada vez que la luz de esa estrella llega a nuestros telescopios, trae consigo una lección: la belleza no está solo en la calma, sino también en el caos. La armonía puede encontrarse en medio del fuego, y el orden surge incluso de las tormentas más salvajes. Cada descubrimiento como el de Tau Botis b nos recuerda lo pequeños que somos frente al vasto teatro del cosmos. Sin embargo, también nos muestra lo extraordinariamente capaces que somos de mirar hacia afuera, de comprender y de imaginar lo invisible. Desde nuestro diminuto planeta azul, observamos mundos que orbitan estrellas lejanas, y con solo unos pocos fotones de luz, reconstruimos sus historias, sus climas y sus destinos. Esto es lo que realmente significa ser una especie consciente, tener la capacidad de mirar al abismo y encontrar sentido.
Somos observadores que transforman el misterio en conocimiento, que convierten el silencio del espacio en una sinfonía de datos e interpretaciones. Cuando los astrónomos midieron por primera vez la oscilación de Tau Botis A, probablemente no imaginaron que estaban escribiendo una nueva página en la historia de la humanidad. Lo que comenzó como una vibración diminuta en la luz de una estrella terminó revelando un mundo entero, una realidad completamente distinta a la nuestra. Hoy, esos mismos métodos se utilizan para buscar planetas más pequeños, incluso parecidos a la Tierra. La esperanza no es solo encontrar vida, sino entender nuestra propia historia cósmica. ¿Somos una excepción en el universo, o una expresión más de un fenómeno común y universal? Cada planeta descubierto es una pieza del rompecabezas, y cada estrella observada es un recordatorio de que la vida, tal vez, no sea un accidente aislado, sino una consecuencia inevitable de la existencia misma. Tau Botis B, con su calor abrasador y su danza infernal, nos enseña algo crucial: la vida, en todas sus formas, depende del equilibrio. Demasiado lejos de una estrella, y todo se congela. Demasiado cerca, y todo arde. Entre ambos extremos, existe una franja estrecha y frágil donde los átomos pueden unirse, las moléculas pueden sobrevivir, y la complejidad puede florecer. Nosotros vivimos en esa delgada línea. Y tal vez esa sea la verdadera lección del cosmos, que el equilibrio no es la ausencia de caos, sino su danza controlada. En la inmensidad del espacio, donde las estrellas nacen, mueren y renacen en un ciclo eterno, mundos como Tau Botis B son los guardianes del cambio. Representan los extremos que definen los límites de la creación. Al estudiarlos, trazamos los bordes del mapa cósmico, dibujando el contorno de lo posible. Quizás algún día, cuando nuestros descendientes viajen entre las estrellas, pasen cerca de este mundo ardiente y lo observen directamente. Tal vez vean las tormentas eléctricas que azotan su atmósfera, los ríos de plasma que fluyen bajo nubes metálicas y comprendan lo lejos que hemos llegado desde aquella primera mirada al cielo. Y, sin embargo, incluso entonces, lo que sentirán no será orgullo, sino humildad. Porque por más tecnología que tengamos, por más conocimiento que adquiramos, el universo siempre será más grande, más misterioso, más antiguo que cualquier cosa que podamos imaginar. La constelación del Boyero, donde se encuentra Tau Botis, permanecerá brillando durante millones de años más, incluso cuando nuestras civilizaciones hayan desaparecido. Sus estrellas seguirán contando historias a quien quiera escucharlas, narrando los secretos de mundos que arden, de soles que mueren y de galaxias que se alejan hacia la oscuridad. Y aunque nunca veamos directamente el rostro de nuestro propio hogar galáctico desde fuera, comprender mundos como este nos acerca un poco más a entender el lugar que ocupamos en la vasta arquitectura del cosmos. En última instancia, no observamos el universo solo para conocerlo, sino para conocernos a nosotros mismos. Porque en cada planeta descubierto, en cada estrella medida, en cada señal detectada, hay un reflejo de nuestra curiosidad, de nuestra sed de sentido, de nuestra necesidad de trascender la oscuridad. La luz de Tau Botis viaja 51 años para alcanzarnos, pero en ese trayecto no solo transporta energía, lleva la historia de un sistema estelar entero, el eco de tormentas que nadie ha visto, y el mensaje silencioso de un cosmos que sigue creando sin descanso. Quizás, después de todo, no miramos hacia el cielo solo para encontrar respuestas, sino para recordar que también somos parte de ese infinito. Porque, en lo más profundo, cada átomo de nuestro cuerpo nació de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Y cuando observamos mundos como Tau Botis B, lo que realmente estamos viendo es nuestro propio pasado, nuestro origen,
y nuestro inevitable regreso a las estrellas. El universo no está allá afuera. Somos nosotros, mirándonos a través del tiempo.